Hola, mi nombre es Kessie Urbano Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar del capítulo 10 de Latman, esqueleto axial. Para empezar, como base introductoria, tenemos que el sistema esquelético se va a desarrollar a partir del mesodermo paraxial, la placa lateral y la cresta neural. El mesodermo paraxial va a pasar por un proceso denominado segmentación, en donde crea somitómeras para la región de la cabeza y somitas para la región occipital y caudal. Estas somitas, a su vez, se van a diferenciar en una porción ventromedial y en una porción dorsolateral. La primera va a corresponder al esclerotoma y la segunda al dermiomiotoma. Este esclerotoma, al final de la cuarta semana, va a proliferar y va a constituir el mesénquima. Este mesénquima va a migrar y tiene la capacidad de diferenciarse. ¿En qué? En osteoblastos, condroblastos y fibroblastos. Los primeros, los osteoblastos, van a tener la capacidad de producir los huesos. Bueno, como bien sabemos, van a existir dos tipos de osificación. Tenemos la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. En la osificación intramembranosa, el mesénquima de la dermis se va a diferenciar directamente en hueso. ¿En qué huesos? Bueno, en huesos planos. Específicamente. Ahora, pasando a la osificación endocondrial, primero, las células mesenquimatosas se van a diferenciar en moldes de cartílago hialino, que a su vez se van a convertir en huesos. Esta osificación endocondrial corresponde a los huesos del cráneo y las extremidades. ¿Cómo se forma un hueso endocondrial? Primero vamos a tener al mesénquima, que va a empezar a condensarse y se va a transformar en condrocitos. Estos condrocitos van a formar un molde cartilaginoso para el futuro hueso. Después van a llegar los vasos sanguíneos a lo que es la diáfisis del hueso y van a depositar osteoblastos. Estos osteoblastos hacen que los condrocitos se vayan a las extremidades, es decir, a las epífisis, pues para empezar a formar el hueso. Una vez que estos osteoblastos formaron el hueso, nos dice que los condrocitos van a sufrir apoptosis al tiempo que se van a mineralizar. Va a haber condrocitos en lo que son las extremidades y van a formar la placa de crecimiento. Esta placa de crecimiento sirve para la proliferación de condrocitos, pues para que se forme el hueso durante nuestro desarrollo. Pasando ahora sí a la primera porción del esqueleto axial, tenemos al cráneo. Este se va a dividir en dos porciones. Tenemos un neurocráneo que forma la cubierta protectora del encéfalo y se vuelve a dividir en una porción membranosa que va a formar los huesos planos que recubren al encéfalo a manera de bóveda y una porción cartilaginosa o condocráneo que van a formar los huesos de la base del cráneo. Y por otra parte, como segunda porción del cráneo, tenemos al viscerocráneo, que constituye el esqueleto de la cara. Ahora pasando con el cráneo de un neonato, tenemos que al nacer nuestros huesos planos van a estar separados por bandas del tejido conectivo, a los cuales se les denomina suturas. Donde se unen dos o más huesos se les denomina fontanelas. La fontanela más prominente es la fontanela anterior, ubicada entre los dos parietales y los dos frontales, que sería aquí. Las suturas y las fontanelas van a permitir que los huesos crezcan y se desarrollen en el crecimiento postnatal del encéfalo. Se calcula que la fontanela anterior, que es la más prominente, se cierra alrededor de 18 meses de edad y la fontanela posterior se cierra entre el primer y segundo mes de edad. El viscerocráneo va a derivar de dos arcos faringios. Tenemos a una porción dorsal que se origina a partir del proceso maxilar y que va a dar origen al hueso maxilar, al hueso cigomático y a una parte del hueso temporal y a la porción ventral. Siguiente punto, vamos a pasar a las correlaciones clínicas, defectos craneofaciales y displasias esqueléticas.
Como primer patología tenemos a la craneosquisis, en donde la bóveda del cráneo no se forma y el tejido encefálico, al estar expuesto al líquido amniótico, se degenera, provocando pues una anencefalia. Esto se debe a la falla en el cierre del neuroporo. Pasando al tema de columna y vértebra, vamos a tener que estas van a derivar del esclerotoma de las órbitas, que a su vez deriva del mesodermo paraxial. En la cuarta semana nos dice que el esclerotoma o las células del esclerotoma van a migrar hacia el lado opuesto de lo que es el tubo neural para que se mezclen con las células de la somita. Cada somita va a experimentar una resegmentación en donde la mitad caudal del esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Además, músculos van a quedar unidos a dos somitas para que así la columna vertebral adquiera la movilidad. Como siguiente punto vamos a abordar lo que son las costillas y el esternón. Las costillas van a derivar del esclerotoma que permanece en el mesodermo paraxial y crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas. Nos dice que los cartílagos costales del esclerotoma van a migrar hasta el mesodermo paraxial de la placa lateral subyacente. Por otra parte, el esternón se desarrolla en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, en la pared ventral del cuerpo.